Las vellosidades tienen que ver con la fuente energética, ¿no? De rápida obtención, con lo cual mejora entonces su capacidad de multiplicación a nivel intestinal, ¿no? Entonces, eso es lo que el efecto primario que tiene a nivel intestinal, ¿no? La fuente energética es esencial para su rápida multiplicación y de ahí es que siempre generalmente se observa o hay más chances de tener una mucosa íntegra. Bienvenidos a nuestro Avipodcast, este punto de encuentro donde abordamos temas de interés para la industria avícola. En el episodio de hoy vamos a conversar un poco sobre la utilización del butirato en la avicultura y para esto agradecemos mucho que nos haya aceptado la invitación para conversar con nosotros al doctor Julián Melo. Muchas gracias por esta aceptación, por esta conversación con nosotros. Y antes de iniciar formalmente con esta conversación, me gustaría que nos pudieras compartir un poco de tus antecedentes académicos, de tus antecedentes profesionales, cómo es que llegaste a la avicultura y cómo es que estás involucrado ahora en este tema de la utilización del butirato en esta industria avícola. Hola Rubén, un gusto estar aquí con todos ustedes, con toda la gente de Avi Podcast. Bueno, yo soy veterinario de la Universidad de Buenos Aires. Ya hace tiempo que me he recibido, orientándome a la zootecnia, a la producción animal. En mi último medio año de carrera, ya comenzando entonces a ser docente alumno y luego ya como profesional iniciándome en el asesoramiento avícola de granjas, también mejorando mi capacitación como docente a través de un posgrado, una especialización en docencia universitaria de las ciencias biológicas, luego una maestría en salud animal y un doctorado en producción animal, y siempre vinculado con el campo, ¿no? Con la industria. Es algo que siempre me gustó vincular, con más dedicación al campo, más dedicación a la industria o al sector privado, pero siempre tratando de vincular los dos sectores. Siempre ya desde recién recibido conseguí una beca de investigación, así que también pude formarme con las maestrías y doctorados que comentaba y, y trabajando en proyectos de investigación ya desde entonces. Por lo cual fui mejorando obviamente mi formación y hoy en día trabajo en la Nacional de Luján como profesor y tenemos un posgrado en avicultura, ¿sí? Se llama especialización en producción avícola, ya desde el año 2005, con lo cual ya tiene una buena cantidad de camadas que han salido de ahí, lo cual es también un orgullo para nosotros. En esa universidad tenemos Excelente. un galpón experimental, tenemos también un bioterio, con lo cual hacemos una gran cantidad de evaluaciones, experimentos, gente de distintos ámbitos ligadas a la producción, ligadas a la microbiología, con lo cual es un grupo bastante amplio que se dedica a la avicultura y a partir de ahí fue que iniciamos este proyecto de evaluación de butiratos también como un ingrediente funcional, ¿no? Que puede tener también su valorización como nutriente, ¿sí? Lo cual no siempre es fácil. Es más conocido como un ingrediente para la salud intestinal, pero hay bibliografía y nosotros quisimos avanzar un poco más también en ese aspecto. Oye, muy interesante y muy amplio el recorrido que llevas entonces, tanto en la docencia, evidentemente en la investigación y por supuesto esta vinculación con la producción pues, de lo que nos interesa a nosotros, la industria avícola. Oye, y ya entonces entrando en el detalle del tema, ¿qué se busca con la utilización de este butirato en la industria avícola? Más enfocado, por supuesto, o más particularizado a la parte del pollo de engorda o de engorde, como le conocemos en algunas partes del continente americano, parrillero, como le dicen también en algunos otros países, y en la gallina de postura. ¿Qué es lo que se busca con la utilización de este butirato? Bueno, los butiratos en general son muy utilizados para mejorar la salud intestinal. eh, en particular el butírico, ¿no? Que después se obtiene al entrar al organismo, ya que ahí el butirato es una forma de presentarlo, vehiculizarlo para que llegue finalmente el butírico a liberarse
a nivel del tracto gastrointestinal, donde tiene su efecto, ¿sí? Se prepara una sal para poder evitar que se volatilice, para poder llevarlo desde su fabricación hasta la granja. Y luego ahí ya liberado, el que tiene efecto finalmente es el ácido butírico, ¿no? El butírico tiene una cantidad propia de producción por parte de los monogástricos y es la primera molécula que tiene prioridad para ser utilizada como energía, por lo cual, sobre todo por los enterocitos, por lo cual tiene un gran efecto a nivel de las células intestinales. Genera por eso en la mayoría de los casos un aumento del tamaño de las vellosidades, disminución de la profundidad de las criptas, ¿sí? Lo cual es bueno, y es bueno aumentar ese cociente entre el largo y la profundidad de las criptas. Eh, con lo cual, a medida que se vayan retirando antibióticos a nivel mundial en el uso, es bueno siempre contar con moléculas de este tipo para mejorar la salud intestinal, lo cual, por otro lado, mejora la absorción de nutrientes. Si aumenta la absorción de nutrientes, entonces también hay una mayor respuesta productiva por parte de los animales, aumenta la eficiencia nutricional. Por otro lado, también el butírico puede entrar a circulación, y lo bueno es que tiene un impacto también sobre páncreas, también sobre las glándulas secretoras de ácido clorhídrico, las glándulas también secretoras de pepsinógeno, que actúa sobre las proteínas. También aumenta la secreción de bilis. Entonces, todos estos aumentos de secreciones enzimáticas y otras secreciones gastrointestinales, lo que logra es liberar más nutrientes. Estos nutrientes son absorbidos también en mayor cantidad, por lo cual esto es bueno también para el animal, para disponer también de más nutrientes, ¿no? Entonces, por ahí conocemos bastante de lo que es incluir enzimas exógenas a la dieta. En este caso estamos aumentando la producción propia de enzimas del animal, con lo cual entonces tenemos, con la misma idea, el mismo concepto, más nutrientes para ser absorbidos y para que el animal los utilice para el mantenimiento y para el depósito generalmente de proteína, ¿no? Como músculo en el caso del pollo o como huevo en el caso de la gallina ponedora. ¿Se conocen los mecanismos de acción? Es decir, entre otras cosas, mencionabas el efecto que tiene sobre la integridad intestinal, sobre la morfofisiología, es decir, el tamaño de las vellosidades intestinales, el alto, el amplio, mencionabas también la profundidad de las criptas. ¿Se sabe algo de cómo es que esa transformación del butírico en el ácido butírico, sí, en el ácido butírico, tiene este efecto benéfico sobre las vellosidades intestinales? Sí, en ese caso, en las vellosidades tiene que ver con la fuente energética, ¿no? De rápida obtención, con lo cual mejora entonces su capacidad de multiplicación a nivel intestinal, ¿no? Entonces, eso es lo que el efecto primario que tiene a nivel intestinal. La fuente energética es esencial para su rápida multiplicación, y de ahí es que siempre generalmente se observa o hay más chances de tener una mucosa íntegra a nivel intestinal. Ok, mencionabas obviamente que con este efecto sobre la integridad intestinal, por supuesto, una mejor absorción, un mejor aprovechamiento de los nutrientes de las dietas para la productividad. ¿Qué nos puedes comentar sobre esas evaluaciones, sobre esas determinaciones, cómo la utilización de este butirato mejora la productividad en el caso del pollo de engorda o la producción de huevo en el caso de las gallinas? Sí, es importante también saber lo que hemos evaluado, ¿sí? Pues ya hay muchas presentaciones en el mercado de butiratos, con lo cual no es un tema nuevo, muchos ya habrán escuchado de los butiratos. Eh, Hace tiempo estaba el butirato puro, eh, lo cual fue rechazado en gran medida, sobre todo por los que tenían que colocarlo y utilizarlo en la planta de alimentos y donde se fabrican los alimentos. Es un ácido graso muy, muy volátil, un olor, digamos, generalmente no muy aceptado, más bien rechazado, con lo cual esto dificultaba su manipulación, colocación de dosis exactas. Esto llevó a que aparecieron hace bastantes años, ya de 2005, varios recubiertos. Este recubrimiento generalmente se da por alguna película de lípidos, o podría ser algún tipo de hidrato de carbono también.
Esto evitaba que saliera, entonces se volatilizara y se pudiera oler el ácido butírico. Pero bueno, también le quitaba mecanismos de acción o su efecto en la primera parte del tracto gastrointestinal, ¿no? Todo este recubrimiento permitía entonces que avance, que se liberara en la última porción del tracto gastrointestinal, pensando quizás en salmonelas, en el ciego, en ese tipo de efectos ya en última porción. El que evaluamos nosotros en particular es un butirato de sodio doblemente tamponado, ¿sí? Con lo cual impide que se volatilice el butírico, pero por contenerlo químicamente. Esto ya cuando entra al estómago, digamos, a unión, ¿no? Este tamponamiento se deshace y se libera el butírico, con lo cual tiene un efecto ya desde que está en el estómago, lo cual es muy beneficioso desde el punto de vista nutricional, de aumento de la digestibilidad, porque ahí mismo ya puede entonces tener un efecto para aumentar la secreción de clorhídrico y bajar el pH, lo cual es bueno para la digestión de todo tipo de ingrediente, y para aumentar la secreción de pepsinógeno, que luego, una vez secretado, se vuelve pepsina, que es bueno para digerir mejor entonces las proteínas. También a su vez en primera porción de duodeno también tenemos un efecto sobre el páncreas. En el páncreas tenemos liberación de todo tipo de enzimas, ¿sí? Amilasa, que actúa sobre hidratos de carbono, lipasas, que actúa sobre lípidos, y también tripsinógeno y otras proteasas que actúan sobre proteínas. Julián, en términos entonces de productividad, para el caso del pollo parrillero o pollo de engorda como lo conocemos, y de la gallina de postura, en las evaluaciones que han hecho, ¿cuáles han sido esos efectos benéficos, por ejemplo, sobre el peso o el índice de conversión? ¿Cuántos gramos más? ¿Qué valor de índice de conversión? ¿Cómo se ha reducido por el uso de este butirato? Para el caso de la gallina de postura, si se ha medido también el impacto en el índice de conversión, en el peso del huevo, la calidad del mismo. ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, sí, los resultados han sido beneficiosos en la mayoría de los parámetros productivos. eh, Ganancias de peso final, ¿no? A la faena de alrededor de entre 200 y 500 gramos más por pollo es lo que hemos observado. También en lo que es conversión, sobre todo, ¿no? Como resultado de mejorar la digestibilidad del alimento y tener más nutrientes disponibles hace que mejorar la conversión, así que ahí hemos visto 2, 3 puntos de mejora. También en la gallina ponedora, diferencias todas estadísticamente significativas, ¿no? Quiere decir que es toda una gran chance de que se vuelva a repetir en futuros ensayos, ¿no? A campo. También en la gallina hemos visto mejoras de medio huevo por gallina en lo que es producción, mejoras en conversión también de entre un 3 a un 5%, ¿no? Esto a nivel campo también lo que nos ha permitido, por otro lado, es, hablando de este butirato doblemente tamponado, ¿no? Que no es recubierto, ha permitido entonces valorarlo nutricionalmente y elaborar una matriz nutricional para este tipo de butirato, lo cual quiere decir que incluyéndolo en una matriz de formulación puede generar un ahorro dentro de un 2%, un 1% del costo de las materias primas, ¿no? Estas materias primas que hoy en día tienen un valor tan alto, bueno, en todas partes del mundo, que utilizamos maíz y soya y sobre todo para los países que importan, ¿no? También se ven más afectados por esto. Oye, ese definitivamente es un factor muy importante en países como México, que tenemos una industria avícola muy grande, pero que depende en gran medida también de la importación de la materia prima para la formulación del alimento. Y en términos de la inclusión, el porcentaje de inclusión de esos butiratos que comúnmente se recomienda para las dietas, ¿cuál es? Bueno, en este caso estamos hablando de un butirato doblemente tamponado de 600 gramos por tonelada. Eh, Dependiendo el tipo de butirato, podría ser mayor o menor. El que era puro era por lo menos unos 2 kilogramos por tonelada. En este caso estamos hablando de 600 gramos de un butirato al 54%, el que hemos evaluado nosotros,
con lo cual en sí de butírico es mucho menos, ¿no? Esa es otra cosa que es importante comparar cuando se comparan butiratos, ¿no? La concentración de butírico. Estamos pensando en el principio activo, quizás los que somos veterinarios es fácil que lo pensemos porque estamos pensando en el antibiótico, entonces que realmente tenemos que ir y buscar la concentración del principio activo. En este caso es el butírico, entonces más allá de su presentación, de la sal con la que se ha formado, si es de sodio, si es butirato de calcio, debemos que acordarnos que si son recubiertos tienen un recubrimiento que también es parte importante de la composición de un butirato y eso no es principio activo. También entonces y fijarnos bien cuál es la liberación que tiene de butírico en particular, que es lo que va a tener efecto a nivel intestinal, ¿no? Eso es, para nosotros es fundamental. Entonces ver de esa cantidad el butírico por tonelada que finalmente se está dando a las aves para que tengan un efecto. Por eso la comparación incluso con tributilinas, que después las tributilinas también tienen que convertirse, ¿no? Tienen que tener, ahí tiene que haber una acción enzimática digestiva para que pasen a poder liberar el butírico, ¿no? Con lo cual estamos hablando también de una liberación más adelante, todo lo que es recubierto, si es con grasa, si es con hidrato de carbono, para que se libere el butírico hace falta entonces una acción enzimática a nivel digestivo, entonces se está empezando a liberar segunda porción de intestino delgado o ya más adelante todavía, ¿no? Con lo cual también, a pesar de estar hace tiempo hablando en el mercado de butiratos, en la industria, bueno, también es importante hacer una buena evaluación de todas las opciones que estén en el mercado y saber diferenciarlas y saber compararlas cuando obviamente en la industria se evalúa por precio, que sea por precio, pero también por acción, ¿no? A misma concentración y, y también que sea evaluada la posibilidad de su formulación o no, ¿no? Ya que no todos tienen la posibilidad de aportar nutrientes, o si lo tienen, que sea evaluada, digamos, las cantidades, ¿no? Que esté cuantificado ese aporte nutricional que pueden realizar los distintos butiratos. Claro. Oye, y también mencionabas que una de las razones para la investigación sobre esta utilización de los butiratos, pues tiene que ver con la parte del reemplazo de los antibióticos promotores del crecimiento. Y de esto sabemos que obviamente hay mucha investigación sobre varias alternativas para esto, los probióticos, los prebióticos, las enzimas, una gran cantidad de alternativas que hay, de aditivos para el alimento para mejorar productividad, mejorar estado de salud. ¿Qué nos puedes comentar sobre la posible combinación o la inclusión de este butirato o de algunos de esos otros aditivos que tienen este mismo fin? ¿Hay estudios que hablen de la sinergia, de la compatibilidad, de la incompatibilidad de este butirato con alguno de esos otros productos? Sí, seguro que está en la lista de alternativas, pero más que alternativas tenemos que pensarlo creo que de otra manera, cómo estamos encarando lo que es el tema de salud intestinal, ¿no? No estamos diciendo, bueno, saco antibiótico y coloco otro aditivo que mata las bacterias, sino que estamos pensando en la salud intestinal, en que no hay, en no encontrar patógenos, en trabajar bien todo lo que es la granja, en bioseguridad, eh, en prevención. Entonces, en ese sentido es que se utiliza el butirato, ya que por lo que te decía, el efecto que tiene para disminuir sobre todo las enfermedades intestinales es promover entonces mayor salud de las vellosidades intestinales, un mayor crecimiento, que estas células intestinales se reemplacen rápidamente entre sí, aumentando la proliferación. Y por otro lado, también comentábamos que aumenta generalmente las poblaciones de lactobacillus, ¿no? Estos lactobacillus en general compiten también contra los patógenos, ¿no? Producen ácido láctico que no es bueno para los patógenos, entonces estamos ayudando a crear toda una población beneficiosa también para el animal. Por otro lado, sí se han visto buenas combinaciones del
los butiratos, del ácido butírico, con probióticos, ¿no? También es una buena fuente de energía para que se desarrollen los probióticos, entonces también se ha visto una simbiosis no podría decir con todos los probióticos, pero hay estudios de una buena simbiosis utilizando butiratos con probióticos, ¿no? Como fuente también de energía de estos probióticos para que desarrollen también el intestino. Excelente. Pues qué bueno saber que obviamente con base en la investigación, buscar esas posibles también alternativas de combinaciones en función, por supuesto, de los desafíos que enfrenten las industrias, las empresas avícolas en varias regiones, ¿no? Porque estamos hablando de climas, estamos hablando de ingredientes, estamos hablando de calidad de los propios ingredientes. Y entonces mencionabas también un poco esto del estado de salud, de la integridad intestinal, pero ¿qué se podría esperar entonces en situaciones donde pues, se conoce, por ejemplo, que con este movimiento de la sustitución, la eliminación de los antibióticos promotores del crecimiento, pues empezaron a ver mayor incidencia, por ejemplo, de la coccidiosis, de la enteritis necrótica, de otra serie de alteraciones? ¿Qué se podría esperar entonces de la utilización de este butirato ante desafíos sanitarios o cuando se llegan a presentar deficiencias nutricionales en los animales? Sí, sí, es importante siempre llevar lo que se hace en la granja experimental al campo. Por eso nosotros en la última experiencia que hicimos, que todavía nos falta publicarlos, algunos ya lo hemos enviado a publicar, pero todavía nos falta publicar. En el último ensayo que hicimos en pollos en particular, lo que hicimos fue generar un desafío utilizando una cama reutilizada, también haciendo una descarga de coccidios vacunales en 10 veces la dosis vacunal, lo cual crea una alteración bastante grande a nivel intestinal, ¿no? Un desafío importante. En esta prueba también pudimos ver el efecto del butirato. También en otra prueba que hicimos en el INTA, esa era solamente para ver el efecto a nivel intestinal, pero hicimos otra prueba en el INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina, y también hicimos una prueba aumentando las densidades, ¿no? Pasando de 10 a 20 pollos por metro cuadrado, con lo cual ya a partir de los 35 días la cama se ve bastante afectada, mucho más húmeda, y ahí se ve todavía una diferencia más importante en la utilización de butirato, sobre todo cuando medimos las vellosidades intestinales, la profundidad de la cripta, todavía aumenta más, quiere decir que con el desafío se ve mejor todavía el efecto de este tipo de molécula a nivel intestinal, ¿no? A veces pasa mucho con todos estos que son alternativas a los antibióticos, que en ambientes demasiado buenos no se ven diferencias significativas y quizás hay que ver el desafío, ¿no? Y eso fue lo que quisimos reproducir en estas dos experiencias que te comentaba. Y ahí todavía es mejor el efecto de una molécula como un butirato a nivel intestinal, y también lo hemos medido a nivel productivo y en eficiencia nutricional, ¿no? Es tal cual como vos decís, Rubén, también hay que verlo a campo, ¿no? Hay que verlo trabajar. Las gallinas que lo hemos utilizado no son gallinas de la universidad, ¿no? Es una unidad experimental, pero que está dentro de una empresa avícola, con lo cual también eran gallinas hermanas de las que estaban en producción, que habían tenido una recría comercial. Las control tenían el mismo alimento que tenían las gallinas que estaban en producción, ¿no? Con lo cual las otras eran solamente bajándoles un poco la energía, proteína y reemplazando con butirato, con lo cual eran los mismos ingredientes. No era nada demasiado distinto a lo que estaban las hermanas de galpones vecinos teniendo en ese momento, ¿no? Y yo creo que eso es el punto final de la investigación, ¿no? Cuando vamos de la experimental y llegamos a la industria y vemos que esos resultados que hemos visto experimentalmente se pueden reproducir, se pueden obtener, ¿no? Pero obviamente en el campo también son muchos otros factores los que están en juego, ¿no? No solamente este cambio en particular que estamos produciendo. Claro. Entonces, digamos que se puede apreciar desde dos puntos de vista esta utilización del butirato, es decir, si se incluye en la dieta desde siempre, desde el principio,
la posibilidad de que se presenten los problemas teóricamente es menor. Pero si existiera una situación particular a la que se enfrenta una parvada, un grupo de aves, la utilización de estos butiratos podría ayudar un poquito a disminuir la intensidad del problema o que se recuperen más rápido las aves de esta situación, evidentemente corrigiendo la causa original, ¿cierto? Sí, 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 claro, claro. Es importante también pensar en cualquier afección a nivel intestinal, que tiene que haber una reparación del epitelio y que esto va a repercutir en los resultados productivos, ¿no? Por lo cual, seguramente que un butirato, en ese sentido, siempre es útil para salir rápidamente de los inconvenientes que se han generado por cualquier inconveniente a nivel intestinal, sí, sí. Claro. Y mencionabas también que, bueno, evidentemente lo han utilizado en aves comerciales, con formulaciones, con dietas también comerciales. Y mencionabas maíz, pasta de soya. Los resultados con el sorgo o con otro ingrediente, ¿han hecho algunas evaluaciones? ¿Tienen algunos resultados en ese sentido? Bueno, en Argentina particularmente nosotros trabajamos en dietas nacionales, que son maíz, harina de soya prácticamente. Eh, Así que no hemos visto mayores, en el caso nuestro, ¿no? Con trigo, con sorgo, pero sí en Europa hemos visto otras investigaciones similares, eh, quizás incorporando trigo, ¿no? Como este principal concentrado energético, un poco más de aceite, que nosotros aquí en Argentina casi que no usamos en las dietas, es difícil de ver. Con lo cual vimos que cambiando, por lo menos a las condiciones europeas, también los resultados son similares, quizás también en el sudeste asiático también algunas pruebas parecidas. Así que hemos visto que cambiando varios ingredientes, generalmente los resultados se repiten, ¿no? Oh, excelente, qué bien. Oye, y la investigación sobre esta área, ¿hacia dónde se dirige? Mencionabas, bueno, ya tienes resultados que están por publicar, pero ¿qué tienen programado, qué tienen planeado para avanzar con las investigaciones con este butirato? Bueno, por ahora en ponedoras, por eso el trabajo ha sido inicial. Pensamos avanzar quizás un poco más con lo que es el trabajo en ponedoras. En ponedoras es bastante reconocido su uso en momentos de estrés calórico, ¿no? Porque el estrés calórico hace que la gallina consuma menos, entonces al consumir menos es importante que aproveche mejor lo que se le está ofreciendo, mejorar entonces la digestibilidad, no más allá que el nutricionista tenga que concentrar las raciones. Entonces ahí es bastante conocido el uso y después la respuesta productiva que tiene la gallina ante condiciones de estrés calórico. Así que seguramente será una de las posibles trabajos a futuro, ¿no? Y también ir mejorando lo que es una matriz nutricional, también para pollos parrilleros, quizás para algunos aminoácidos específicos, ¿no? Si bien hay una relación entre aminoácidos ideal, ¿no? Que se llama, bueno, esa relación se llama proteína ideal, y se puede mover toda esta relación conjuntamente, ver si es necesario hacer algún ajuste para algunos aminoácidos en particular, ¿no? Un trabajo quizás nutricionalmente un poco más fino, en algún aminoácido que en la bibliografía tampoco figura. A veces se han investigado por separado el aumento de digestibilidad con butiratos para cada uno de ellos, ¿no? Y bueno, después ir llevando las recomendaciones al campo, ¿no? Nosotros pensamos que una reducción de un 2% en la energía y aminoácidos digestibles es recomendable. Eh, Esto se puede ir haciendo de a poco, se puede pasar en hacer en principio una reducción en 2% de la energía. Pensemos que el butírico no deja de ser un ácido graso, por lo cual tiene la energía de la grasa, e incluso en las tablas españolas. Es importante lo que comentábamos en las gallinas, ¿no? Cuánto se utiliza en épocas de estrés calórico.
y también en la posibilidad de hacer una reducción de energía, de proteína, de 2, 3, también una reducción de 2-3% también es posible en las dietas también de pollos. Obviamente si hay una matriz nutricional y estudios que lo valen para alguna presentación en particular, ¿no? Las evaluaciones que tenemos, la experiencia que tenemos es, como decía, en butyrato de sodio doblemente tamponado, 54%, ¿sí? Después cada presentación necesitaría una prueba propia. Eh, este tipo de reducciones puede ser también evaluada de a poco. Se puede comenzar con un 1% de energía y proteína, ¿no? O con toda la energía, solamente 2% de energía, pensando que el ácido butírico es un ácido graso, ¿no? Con lo cual esto tiene un aporte nutricional por sí, que está en las tablas FEDNA de España. Y esto, bueno, después puede irse aumentando gradualmente, que en general muchos nutricionistas es lo que hacen con las propuestas de valoración de las distintas enzimas exógenas y, bueno, que también podría aplicarse para el caso del butírico. Excelente, pues ¿cuántas oportunidades hay de seguir investigando, de seguir trabajando, particularmente con esto del butirato, pero sobre todo en esta parte de la mejora de la integridad intestinal para el mejor aprovechamiento de los nutrientes? Sabemos que es el principal desafío para la producción animal, particularmente para la producción avícola, el aprovechamiento de los nutrientes, el incremento en los costos de producción por precisamente el incremento de los costos de estos ingredientes. Y qué bueno tener la oportunidad de comentar con los expertos, con quienes están trabajando en esta búsqueda de alternativas, la utilización de aditivos para estas mejoras. Julián, no sé si tengas algunos otros comentarios, recomendaciones que pudieras hacer. Tú estás tratando de hacer esa transición de la parte de la investigación, de la parte académica e investigación hacia la aplicación práctica. ¿Algún comentario, alguna sugerencia para los productores, para las personas que toman decisiones en las empresas y que están escuchándonos? Sí, claro, la recomendación es que empiecen a evaluar bien los butiratos que están en el mercado, ¿sí? Que empiecen a ver la cantidad de butírico que están colocando por tonelada cuando lo colocan en el alimento, que no son todos iguales, que puede haber muchas diferencias y que también puede haber mucha diferencia en colocarle una matriz nutricional por sí o hacer una reducción en base al aporte que se estima, ¿no? Con lo cual hoy en día estamos hablando de un 2% del costo de ración, aunque sea el 1%, ¿no? Estamos hablando de valores muy altos que pueden estar cerca en muchos casos de darle un margen a la empresa o no, ¿no? Con lo cual que no dejen de hacer este tipo de evaluaciones con su grupo de nutricionistas, de pedir toda la información que necesitan de los distintos proveedores, que se informen bien, ¿no? Con lo cual ahí es una reducción que al mismo tiempo tiene su efecto en la salud intestinal, no es que deja de tenerlo, con lo cual entonces se está incluyendo una molécula que tiene su efecto a nivel de salud intestinal y se está no solamente pagando el costo de su inclusión, sino que muchas veces incluso puede tener una reducción en el costo del alimento, ¿no? Y aumentar entonces la rentabilidad del productor de huevos o del productor de pollos. Claro, y eso evidentemente es el aspecto más importante ¿No? que generalmente se toma en consideración, ¿no? Para decidir incluir o intentar experimentar con aditivos. Pasa lo mismo con los biológicos, con otras cosas, ¿no? Claro. Pues Julián, qué bueno que nos has dado mucha luz sobre esta utilización de los butiratos en la industria avícola. El campo de investigación es amplio, tú estás trabajando en esto, seguramente le vas a dar ideas para muchos en Latinoamérica que también estemos interesados en el campo para continuar con esas investigaciones, para reforzar sus trabajos. Antes de despedirnos, quisiera pedirte que pienses en algún colega, en algún conocido en América Latina, que esté trabajando en la industria avícola, que consideres que pueda ser un líder
de opinión en cualquiera de los aspectos de la producción avícola que consideraras que pudiéramos invitar para platicar con nosotros también en este Avipodcast? Sí, sí, como no, antes que nada también agradecerles la invitación para estar con ustedes y compartir este momento. Seguramente tengo dos nominados, uno que tiene más que ver con el ámbito académico y de investigación, que es el profesor Mauricio de Franceschi, director del posgrado de la especialización en producción avícola de la Universidad Nacional de Luján, que ha trabajado mucho con salud intestinal, salmonelosis, coccidiosis, y por otro lado el doctor Mario Plano. Mario ha sido gerente de la empresa más grande de pollos de Argentina, gerente de producción, ¿no? Eh, pero una persona que también se interesa mucho en hacer evaluaciones, en estar bien informado profundamente de todo, y hoy en día es consultor, con lo cual las dos grandes recomendaciones que tengo para ustedes son ellos dos. No, sin duda, y agradecemos mucho esto porque es cierto que la industria avícola se va centralizando pues cada día más, las empresas crecen cada día más, pero sin embargo sí la distancia nos evita conocernos bien a todos los profesionistas que estamos involucrados en esta industria avícola, y qué bueno que a través de nosotros mismos podamos ampliar el conocimiento de quiénes somos, de lo que estamos haciendo, y por supuesto vamos a tomar en consideración, el equipo de Wisenetics va a tomar en consideración estas propuestas, pues para que en un futuro no muy lejano podamos platicar también con ellos. ¿Cómo Doctor no? Julián Melo, muchas gracias por haber platicado con nosotros en este AVI Podcast. Te agradecemos realmente la participación, toda la información que nos has compartido, y esperemos vernos pronto nuevamente. Muchas gracias. Gracias a ti, Rubén, y a todo el equipo. Nos estamos viendo en cualquier momento.